Muy bien, muy bien. Estamos listos para la clase número 4 del Nuevo Testamento y vamos a iniciar en esta tarde hablando un poco de la copa del Nuevo Pacto. ¿De qué se refería a eso? ¿Por qué Jesucristo usó eso? Ah, También vamos a estar hablando de las epístolas de Filipenses y de Gálatas, así es que vamos todos tomando nota. El resto de los videos de la clase los pueden encontrar en el mismo canal, específicamente para los estudiantes de esta clase. Muy bien. En la costumbre judía, y escuchen la belleza de esto, en la costumbre judía, cuando un muchacho se enamoraba de una muchacha, iba pasando por ahí por el parque, saliendo de la sinagoga, y llegaba el momento en el que cuando veía que desde la sinagoga salía una chica que a él le llamaba la atención. En ese momento, en la costumbre judía, iban con su papá, el muchacho iba con el padre y le iba a decir: papá, me enamoré de una chica. Ah, qué excelente, muy bien, ¿te gusta la chica? Sí, muy bien, sí, quiero conocerla, papá, quiero conocerla. Entonces, oiga bien qué lindo esto. La familia del joven, del hijo, iban y organizaban una cena donde invitaban a la familia de la muchacha. ¿Ok? Entonces, iban a esa cena y ponían la mesa a lo largo y de un lado se sientan la familia del muchacho y del otro lado la familia de la muchacha. El joven se sienta frente a frente, el pretendiente, lo vamos a poner de esa manera, se sienta frente a frente con la muchacha a la que está pretendiendo. Entonces, inician las conversaciones. La familia del muchacho empieza a presumir lo bueno que es el muchacho, lo inteligente que es el muchacho, lo trabajador que es el muchacho, y la familia de la muchacha también empieza a presumir, y unos presumiendo con los otros, y de una manera en la que están conociéndose. Para mientras el muchacho ve a la muchacha, no hay palabras entre ellos, no hay palabras. Casi no se le escucha en el micrófono, hermano. ¿No? Ok, No, permítame, ¿y qué estamos tal ahí? bajito. ¿Se escucha ahí? ¿Todos los demás me escuchan bien? Hermana, quizás le sube volumen al suyo, a su, am, a su computadora. Le voy a subir un poquito más aquí. Todos los demás, si me escuchan bien, ¿qué tal está ahí? Ya subió un poquito más. ¿Está mejor? Gracias, gracias, gracias. Muy bien. ¿En dónde iba? Está emocionado. La pedida de la mano. Oigan bien lo maravilloso. Entonces llega un momento en el que después de que han cenado, sirven un vino especial a todos los presentes. En ese momento llegan y le dan una copa al joven pretendiente. Y vea esto. El joven pretendiente agarra la copa y después de que ha oído lo maravilloso que la chica es, si él no quiere, se queda con la copa. Si él decide que ya no la quiere porque no sabe cocinar o no sabe hacer chilaquiles, solo sabe hacer hamburguesas, entonces él dice: hasta aquí llegó la situación. Pero si después sabe que ella puede hacer no solo chilaquiles, sino los puede hacer verdes y rojos, se interesa a él en esa situación. Y lo que hace, oiga bien, extiende la copa hacia la muchacha. Cuando la muchacha decide que si ella acepta ser la pareja de este muchacho, ella agarra la copa y bebe de la copa. En ese momento se hace un pacto entre el muchacho y la muchacha, y ya son el novio y la novia. En ese momento ellos tienen un estatus social que se llama desposados. Por eso se dice en la Biblia que José estaba desposado con María. No vivían juntos aún, no vivían juntos, solo estaban desposados cuando él supo que ella estaba embarazada. ¿Está bien hasta aquí? Todos estamos entendiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Oiga, qué lindo esto, qué lindo esto. En el momento en que la muchacha bebe de la copa del pacto, entonces el muchacho y su familia se retiran y se van de regreso a la casa del padre. Y por un tiempo marcado, el muchacho, el novio y la novia no se pueden ver. Ella está preparándose para la boda, limpiándose, aprendiendo todo lo que significa ser esposa, y el muchacho está en su casa preparándose para ir por la novia. ¿Cómo se prepara el novio? El novio en la casa de su papá tiene que construir una añadidura,
un cuarto especial donde se va a celebrar para cuando se celebre la boda. Oiga bien cómo se llama ese cuarto. Ese cuarto tiene un nombre muy especial. Ese cuarto se llama mansión, porque es una añadidura a la casa del padre. Entonces el muchacho está ahí trabajando, preparando la casa y todo, y preguntándole al padre, tú me dices, padre, cuando ya estoy listo, tú dime. Y el padre le está enseñando qué hacer, qué no hacer, cómo portarse, entrenándolo para ser esposo. Ahora, ¿qué pasa con la novia? Mientras está con la novia, mientras la novia está en su casa, escúcheme, en el momento en que la familia del muchacho se separa de la familia de la muchacha, escogen a un best friend, a un mejor amigo. Ese mejor amigo del novio se va a encargar de llevar cartas que el novio le escribe a la novia. Se escriben cartas del uno al otro, el novio le manda una carta a la novia le manda una carta al novio, la novia le dice mándame para el vestido por favor porque no tengo suficiente, el novio le manda el dinero, la novia le dice mándame para mis joyas y el novio le manda eso, mándame para esto y el muchacho le dice mándame, no le piden fotos ni nada, sino ahí está, hay un best friend, un mejor amigo llevando cartas y mensajes y regalos de un lado al otro. Llega el momento en el que el padre del novio decide, mijo, estás listo para recibir a la novia. Entonces el padre se viene y toda la familia del novio se vienen. Normalmente llegan de noche a la ciudad donde vive la novia y anuncian, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y entonces la novia se prepara, llegan, se sientan y tienen una fiesta de 7 días. Se casan ellos y entran a la mansión, donde durante por 7 días el novio y la novia se dedican a conocerse íntimamente mientras todos están celebrando por 7 días las bodas. Y ahí termina la función del mejor amigo del novio y de la novia. ¿Qué les parece? ¿Quién ve los significados ahí? La copa del nuevo pacto, que fue por la sangre de Cristo. En el momento en que nosotros, como la iglesia, aceptamos el nuevo pacto y aceptamos la sangre de Cristo, se inicia el proceso. El hijo siendo Jesucristo. El padre del novio se lo lleva y construye una mansión. Y está preparando. Y el mensajero que lleva los mensajes del novio entre la novia, ¿quién es? ¿Quién creen ustedes que es? ¿Quién creen ustedes que es? Alguien abra su micrófono ahí. Espíritu Santo. Correcto, muy bien. Una estrellita para la hermana, el Espíritu Santo. Alguien deme un amén ahí. Estrellitas, denle estrellitas a la hermana ahí, denle estrellitas a la hermana. Muy bien, muy bien. Qué excelente. ¿Qué les parece eso? ¿Qué piensan? Alguien deme una opinión. ¿Qué piensan de eso? La hermana ya puso el dedito así. Qué bien, qué bien. Alguien habla a su cámara. Sí entendimos todos el simbolismo de todo lo que ahí está. Amén. Estoy hablando de la Santa Cena. ¿Por qué son 7 días? ¿Dónde está eso en Apocalipsis? 7 días. ¿Dónde está eso en Apocalipsis? Alguien dígame. Alguien dígame. ¿Es simbólico? Dice ahí. ¿Qué significa los 7 días? ¿Dónde está eso en la Biblia, en Apocalipsis? A ver, los hermanos que ya tomaron escatología. Si no tengo respuestas, voy a preguntar individualmente. Necesito respuestas. Alguien que piense en algo. Amén. Les voy a decir. La Biblia dice que cuando Jesús venga, ¿cuánto tiempo van a ser las cenas del Cordero, las bodas del Cordero? ¿Cuánto tiempo? A ver, hermana Blanca, díganos usted, ¿cuánto tiempo van a ser las bodas del Cordero? De acuerdo al libro de Apocalipsis. 7 días. 7 años. ¿Mandé? 7 años. 7 años. 7 años, ¿ok?
¿Alguien ha leído el libro de Apocalipsis aquí? ¿No? ¿Sí? Ok. Sí, sí o no dice eso, que habrá una boda por 7 años, ok. Ven todo el simbolismo. Voy a dejar grabado esto aquí, vamos a entrar a la clase. Vuelvan a escuchar la clase y escuchen todo eso por el simbolismo que hay aquí. Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar en este momento ya con todo esto. Quisiera hacer algunas preguntas. Alguien aquí, y pongan ahí en el chat, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que usted escribió una carta? Pongan ahí en el chat, ¿cuándo fue la última vez que usted escribió, redactada, una carta? Una carta, no un email de 2 o 3 oraciones, sino una carta. A ver, una carta. ¿Quién? ¿Cuándo fue que escribió? Ponga ahí. En high school, dice alguien por ahí, la hermana María. Hace muchos años. Hace muchos años, dice, hace Demasiados, al menos mucho, yo. dice hermana. Sí, en diciembre, dice nuestra hermana Yesenia. Hermana Yesenia, cuéntenos un poco de la carta que escribió en diciembre. ¿Qué tenía la carta? Bueno, no nos diga el contenido, pero ¿fue una carta? Mi mamá no usa text muy bien, solo le escribo cartas a ella, o le mando una tarjetita o algo así escrita a mano, y le gusta guardarlas. Cuando llego allá a verla, me las enseña todas. Ella me manda a mí también cartas. Ya. Bien bonito se siente ir al correo y recoger la carta que me manda mi mamá. Ya. Qué excelente. Qué romántico. Yeah. Sí, es muy romántico, definitivamente. Yo tengo la última carta que me escribió mi abuelo antes de fallecer, el pastor José Tuches. Ya estaba de una edad muy grande, pero sabía usar bien la máquina de escribir, de esas que se la hacía, y escribía muy rápido mi abuelo, y todavía la tengo. Mi abuelo falleció en el año 2001 más o menos, 2002 si recuerdo bien, pero aún tengo la carta que me escribió el abuelo. ¿Escribió usted alguna vez? Le voy a preguntar, wow, como 7 décadas puso alguien ahí. En Huehuetenango hace 25 años, dice el hermano, ya no recuerdo. ¿Escribieron ustedes, alguien escribió alguna vez una carta con el propósito de enseñar o de corregir a alguien? ¿Alguna vez usted no estaba de acuerdo con algo y escribió? Vamos a hacerlo un poco más fácil, vamos a cortar todo 10 años. ¿Alguien ha escrito un email o un mensaje de texto para enseñar o corregir a alguien? Póngame un sí, póngame un no ahí en el chat si usted ha escrito alguna vez alguna carta para enseñar o corregir a alguien. Sí, dice la hermana Dalia. Sí, no, dice la hermana Carol. Muy bien, muy bien. Sí, la mayoría de personas hemos corregido. No, hermana Andrea. Muy bien, muy bien. Algún texto, email diciéndole a alguien, oye, así no se hacen las cosas, deberías hacerlas de esta manera. Oye, así esto, qué tremendo. Esas cartas es muy interesante porque eso es en lo que vamos a estar metiéndonos en las próximas semanas. Cartas que fueron escritas con el propósito de enseñar, de animar, corregir, redarguir o exhortar. Primero vamos a ver una carta que Jesucristo nos dejó, una carta corta que Jesucristo nos dejó. Y quiero que apunte, por favor, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Versículos del 47 al 50. Vale. Okay. Mateo 13, del 47 al 50. Y tenemos el día de hoy 23 personas. Los vamos a dividir en 4 grupos. 4 grupos nos vamos a dividir el día de hoy. Así es que listos para participar. Ya saben, va a aparecer una ventanita allí en su pantalla. No la cierre. Lea bien lo que ahí dice y dice, usted está siendo redirigido a un grupo. Así es que prepárese y cuando entre en su grupo van a hacer esto. Vamos a estar analizando la parábola de la red. Es la última parábola del reino que Jesús nos dejó. Hermana Andrea, no sé si estabas en la iglesia, hija, cuando analizamos la parábola de la red. Me parece que sí, muy bien. Muy bien, entonces todos vamos a analizar la parábola de la red. Son pocos versículos. Óigame lo que quiero. Quiero que encuentre ahí los elementos. ¿Qué elementos? Uno de ellos es la red. ¿Ok? ¿Qué otros elementos hay ahí? ¿Qué otros elementos se mencionan en la parábola de la red? Y vamos a irnos en este momento a
los grupos. Acuérdense de abrir su cámara y acuérdense de participar. Escúchenme todos los de los grupos. Si en su grupo hay alguien que no está participando, díganle por favor participe. Y todos tienen que, y al regresar, esto no les voy a dar mucho tiempo, les voy a dar exactamente 6 minutos. Al regresar, todos vamos a expresar qué elementos encontramos en la parábola de la red. Muy bien, estamos listos. Ahí vamos. Váyanse a su grupo cada uno y empiecen a analizar la parábola de la red. Muy bien, continuamos la grabación ahorita. Los elementos que todos encontraron y que los voy a recapitular de una manera en la que veamos el simbolismo y lo que Jesús te estaba tratando de decirnos. El primero, ya dijimos, la red, la orilla del mar, y alguien tiraba la red. Alguien tenía que tirarla. Entonces, la red es la manera en que el evangelio de la gracia es distribuido. Alcanza a todos. En ningún momento tenemos que extender el evangelio solo a aquellos que nosotros pensemos que se lo merecen. Amados, muchas veces hay gente en nuestra vida que decimos, no, no, porque no queremos que vayan a nuestra iglesia por alguna razón. ¿Verdad? Está bien que se vayan a otra iglesia. No. Cae la red sobre aquello. Cuando la red lo recibe, todavía no está la distinción de quiénes son buenos y quiénes son malos. Se trae a todos. Los atrae a todos, los atrae a todos. Luego viene, después del recogimiento, viene el acercamiento. Si usted ha pescado con red alguna vez o si lo ha visto, en el momento en que la red llega y la están acercando, se va juntando, se va juntando, se va juntando y ahí todos los peces ya están bien juntitos, antes de salir del agua. ¿Qué es eso? Eso significa que ya cuando la red vaya a ser recogida, va a levantarse dentro de la iglesia un espíritu de unidad. Si usted se da cuenta, últimamente eso es algo que se ha predicado mucho, lo que es la unidad. Quiere decir que el fin ya se acerca. Luego del recogimiento está el acercamiento y luego ya está la separación. Todos mencionaron la canasta. ¿Qué pasa con los pescados que no son buenos? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Qué dice ahí que ocurre? Se echaron. Lo sacaron. ¿Dónde los echaron? Fuera. Al horno. ¿Al horno afuera? ¿Dónde? ¿Dónde dice ahí que fueron los peces malos? ¿No? Lo echan fuera, lo tiran fuera. ¿Así dice ahí? Lo echan al horno de fuego. A Y ver, allí será el lloro y crujir de dientes. lo echan fuera. Bueno, primero dice los echan fuera. Todavía no estamos en el simbolismo. Primero No. estamos hablando de los peces. Los toman y los echan fuera. Luego nos dice de los ángeles que así se hará. Y entonces ya va a ser la separación. Qué interesante. No la separación. Fíjese, hay una separación de los buenos y de los peces malos. Y luego hay una división. Primero los separan y luego hay una división. Interesante ir viendo todas esas cosas. Qué bueno, qué bueno. Todo esto, todas estas cosas, especialmente las parábolas del reino, Jesucristo estaba preparándonos para las epístolas. Porque recuérdense, el Antiguo Testamento nos dice que iba a venir Cristo, los evangelios nos dicen cuándo vino Cristo y las epístolas nos dicen para qué vino Cristo. Ok, voy a repetir esto. El Antiguo Testamento nos hablan de que iba a venir Cristo, los evangelios cuándo fue que vino Cristo y las parábolas y las epístolas nos dicen para qué vino Cristo. El Cristo resucitado se fue y entonces ya podemos saber para qué fue que vino Cristo. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces. Hay una tarea que les voy a dejar y esta no está en el internet. Esta sí van a tener que escribirla ya sea a mano, a máquina, en jeroglíficos, en papiro, en lo que usted pueda. Pero escriba esta tarea ahí en eso. Menos, bueno, sí, menos en mensaje de texto, ¿ok? No la quiero en mensaje de texto, por favor. Van a ser muy largas. Pero ahí la va a tener y si necesita en algún momento mi email, llámeme por favor para poder asegurarnos de que lo tiene. Su tarea, para esta tarea tiene 2 semanas. 2 semanas para esta tarea. Por favor, no se espere hasta el último día. Empiece a hacerla ya. Además de eso, revise su tarea en su Google Classroom, porque también va a haber otra tarea ahí.
Ya vamos aumentando un poquito porque ustedes son estudiosos de la Biblia. Si su pastor les dice, ¿por qué no estás estudiando esto? Dígale, es que tengo clase de Nuevo Testamento. Y con mucho gusto yo hablo con su pastor. Créame. Sí, hermano, pero acuérdese que otros estamos tomando otras clases. Amén. Y tenemos Pero lo muchas que le, tareas también. lo que le, Y lo que el le- yo- lo- tiempo. lo que le voy a dar no es tan complicado. Por eso le estoy dando 2 semanas. Van a escribirme la cronología de la vida de Pablo. La cronología de la vida de Pablo. Van a averiguar dónde es que Pablo nació, cómo es que Pablo creció, dónde fue que aumentó todo, dónde fue que empezó su conexión con el Evangelio, dónde estudió y luego, después de su conversión, ¿qué fue lo que pasó? Viajó aquí, viajó allá, estuvo preso, estuvo en este lugar, solo la cronología. No me dé explicación, no me dé un sermón, la pura cronología. Pero tiene que estar escrita por usted. No me mande una página del internet. ¿Ok? Tiene que estar escrita por usted. Si lo encuentra en el internet está bien, pero cópielo ya sea a mano o a máquina. Pastor, dijo dónde nació, dónde creció, La cronología de la vida de Pablo, mi hermana, desde si encuentran los nombres de los padres, buenísimo, hasta que falleció en Roma, que fue ejecutado en Roma. Toda la cronología. Todos los aspectos que encuentren de la vida de Pablo. No quiero explicaciones, no quiero sermones, no quiero análisis, solo una cronología de la vida de Pablo. Es sencillo, pero tiene 2 semanas para hacerlo. Muy bien. Datos, podrías decir datos, solo datos. O la biografía, o como una sí, biografía, ¿no? Exacto, como su biografía. Solo dije cronología porque la quiero en un orden de tiempo. Me estoy enfocando en el orden de tiempo. Cronológicamente. Y se la mandamos por... ¿Cómo dice mi hermana? Se la mandamos por correo electrónico. Sí, ¿cómo? por correo electrónico, por favor. Por correo electrónico. Muy bien. Por correo electrónico, pero si lo escribimos a mano. Le toma una foto y me manda una foto por correo electrónico de lo que escribió a mano. Okay. Sí. No me la manden por mensajes de texto ni por WhatsApp, por favor, no. Por PowerPoint. ¿Cómo dice? Los que vivimos aquí en Dutch, se lo llevamos personal y lo invitamos a un café. Exactamente, con pan. Si alguien me la hace en PowerPoint, excelentísimo. Si me hacen una presentación de PowerPoint de la cronología de Pablo, es más, si alguien la hace en presentación de PowerPoint y la empiezo a usar en una clase, les voy a dar el crédito. Voy a decir, tal persona creó esta y las usamos en clases para el futuro. ¿Ok? Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, asegúrense, por favor. Muy bien. Ok, vamos a ver algo muy importante en este momento y quiero que se dé cuenta. Las cartas de Pablo fueron escritas a ciertos grupos de cristianos que estaban en ese tiempo. Y voy a compartir mi pantalla para que vean ese grupo de cristianos que estaban en ese tiempo y nos demos cuenta a quiénes fueron escritas estas cartas. Y vamos a saber entonces por qué es que estas cartas fueron escritas de esa manera. Te va a ver un poquito raro porque esta situación... Vamos a ver, vamos a cerrar aquí y lo vamos a poner de esa manera. Ok, ya está. Muy bien. Página 87, aquí está. Muy bien, voy compartiendo mi pantalla y vamos a hablar un poco de los tipos de cristianos a los cuales estas cartas fueron escritas. Amén, ¿ya lo tienen ahí? Sí. Ok, quiero que se dé cuenta en la columna del lado izquierdo, aquí. La columna del lado izquierdo dice los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Y estos eran cristianos que estaban en todo el mundo, en todas las iglesias. Los judaizantes eran los gentiles que tenían que volverse judíos después de llegar a ser cristianos. Era un grupo de personas muy interesantes. Cuando ellos recibían el evangelio y aceptaban a Jesús, les decían, ok, ya eres cristiano, ahora tienes que hacerte judío, de la nación judía con las costumbres judías para que de verdad la salvación tenga efecto en ti. Qué interesante eso. Qué interesante. Me llamó mucho la atención eso porque el día de hoy, imagínense, tendrían que circuncidarse todo el mundo, tendríamos que empezar a hacer todas las costumbres judías, tendría que ser muy interesante la situación. Pero en ese tiempo eso es lo que ellos exigían, que se cumpliera la ley judía.
Entonces esos eran los judaizantes. También estaban los que Santiago y Pedro, los de Santiago y Pedro, eran los cristianos gentiles. Eran gentiles que vivían dentro de Israel, que tenían que hacer compromisos para no ofender a los judíos. Fíjense. O sea, vivían en la nación de Israel, no eran judíos, pero vivían ahí y tenían que cambiar sus costumbres porque ofendían a los judíos. ¡Qué barbaridad! Que ahora no podían comer carne ofrecida a los ídolos, tenían que mantenerse aparte de toda inmoralidad sexual, que de todos modos estaba bien, tenían que evitar el comer sangre, comer carne de animales sin desangrar, y hay una gran lista de otras cosas que tenían que hacer los pobres. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad todo eso! Es como decir, si quieres ser cristiano y vivir en México, tienes que comer menudo. ¿Qué tal si la pobre persona no puede comer menudo? ¿Verdad? Aunque el menudo es muy rico, pero de todos modos les tenían que hacer cosas que no los ofendían. Qué bueno que eso no ocurre en nuestros días. Qué bueno que ocurre en nuestros días. Luego, viene Pablo y les escribe, dése cuenta, a los cristianos gentiles y nos dice, los cristianos gentiles no están bajo las leyes de la dieta ni de las prácticas de los judíos. Pablo trajo una libertad mayor, les dijo, no tienen que estar haciendo todas esas cosas. ¿Por qué están metidos en eso? ¿Por qué están circuncidándose? ¿Por qué están llevando las leyes de los judíos? ¿Por qué están celebrando las fiestas de los judíos? Y eso no significa nada para ustedes. Ustedes sigan con su nacionalidad, sigan con sus costumbres, límpiense de toda cosa mala, pero no están atados a las leyes de los judíos ni a las prácticas de los judíos. Ahora, Juan y el autor del libro de los Hebreos, o sea, en las epístolas de Juan, en la primera, segunda y tercera de Juan, y aún en el Evangelio de Juan, hay diferente. Nos dice, Jesús vino a reemplazar totalmente el judaísmo. Lo que Juan nos dice, y el escritor de Hebreos, y qué interesante que se los escribe a los hebreos que practicaban el judaísmo, les dice, no, Jesús vino y reemplazó todo eso. En Hebreos, cuando lo estudiemos, nos vamos a ver que en uno de los capítulos se nos dice que Jesús es un pacto mayor, es un sacerdote mayor, es un Adán mayor, cómo Jesús vino a reemplazar y no a abolir, pero vino a reemplazar el judaísmo por completo. Por eso la carta de Hebreos empieza. Antes se nos hablaba por medio de los profetas, pero ahora Dios se nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y empieza el primer capítulo de Hebreos. Muy bien, esta página va a estar también ahí en el folder de los recursos, así es que si no logró apuntar todo, si no logró tomarle una foto, no se preocupe, ya voy a estar subiendo esos recursos ahí. Muy interesante todo esto. Muy bien, vamos a entrar ahora a lo que es la carta de Filipenses. Así es que si me hace favor de enrollar su pergamino de datos interesantes el día de hoy y abra su nuevo pergamino donde vamos a estar hablando acerca de la carta de los Filipenses. Abra su pergamino y prepare sus notas y abra su Biblia. Abra su Biblia o su dispositivo específicamente al libro de Nehemías capítulo 8. Vamos al libro de Nehemías capítulo 8. Nehemías 8, Filipenses. No, Nehemías 8. Nehemías 8. Pero vamos a hablar de la carta de los Filipenses. ¡Oh! ¿Se puede eso, pastor? Algunos, recuérdense, me preguntaron por qué estamos dando Nuevo Testamento primero y luego Antiguo Testamento. Porque al entender a qué vino Jesús, vamos a entender el Antiguo Testamento donde nos dice que Él venía. Que Él venía. Entonces, vamos a conectar esto, pero la carta el libro de Nehemías, un libro muy interesante, se nos da algo aquí muy especial. Nehemías capítulo 8, versículos del 9 al 12. Mi esposa tenía preparado este segmento, pero estamos bien. A ver si logro darlo tan bien como ella lo iba a dar. Nehemías 8, versículos del 9 al 12. Amén. ¿Estamos listos? Amén, sí. Amén. Muy bien, maravilloso esto. Fíjese, voy a estar leyendo la versión Reina Valera de Nehemías capítulo 8, versículos del 9 al 12. Y Nehemías, el gobernador,
y al sacerdote Esdras. ¡Ah, qué lindo! Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras. Qué maravilloso. Imagínense el día en que los pastores de nuestras ciudades estén junto a los gobernadores y hagan un llamado a toda la ciudad. Qué lindo eso. Qué lindo eso. Entonces, sigamos adelante. Escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. ¡Wow! ¿Por qué estaba haciendo eso? Como que había tristeza, como que estaba llorando la gente, fíjese. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Algo estaba ocurriendo en ese momento. La historia, si usted la ha leído, nos cuenta que encontraron los escritos, los rollos de la ley y empezaron a leer la ley. Y la gente empezó a llorar. Empezó a llorar y viene Nehemías, viene Esdras y todos los levitas y empiezan a levantar el ánimo y la gente le dice, no lloren, no lloren, este es un día santo, este es un día agradable a Jehová. Luego dice en el versículo 10, les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Qué lindo. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y vuelven a decir, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová, ¿qué dice? Es nuestra fuerza. Es vuestra fuerza. La fuerza. ¡Wow! ¡Qué lindo! De ahí viene ese versículo. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Fortaleza. El gozo había llegado con la lectura de la palabra, pero el pueblo estaba llorando. Se sentían culpables de que no habían cumplido con la ley, con la palabra, y en lugar de causarles gozo que la palabra estaba siendo revelada, les estaba causando culpabilidad, les estaba causando llanto, les estaba causando dolor. ¡Qué interesante! Versículo 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es el día santo, no os entristezcáis. ¡Qué tremendo! Y todo el pueblo, bendito Dios por el versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Cuál es la razón? Aquí está la razón. Alguien léame la razón por la que se gozaron. Porque comprendían las palabras que se les había enseñado. Aleluya. Porque comprendían las palabras que se les había enseñado. Amados hermanos, cuando uno comprende la palabra que se nos ha enseñado, debe de traer gozo a nuestra vida y nos debe causar ir y compartir con alguien más. Amén. Gloria a Dios. Tengamos mucho cuidado ahora que vamos a entrar a las epístolas, porque en las epístolas hay muchas cosas que si alguien no las entiende bien, óigame bien, que si alguien no las entiende bien, va a causar culpabilidad, va a causar tristeza, va a causar llanto. ¿A qué me refiero? Especialmente entre los latinos, que nos gusta el tema de la culpabilidad. Nos gusta agarrar el látigo y pegarnos a nosotros mismos. Soy culpable de esto, soy culpable. Tengo que andar pidiendo perdón en todo el tiempo. Es que alguien me dijo una vez, es que uno a veces peca sin darse cuenta. Y le dije, ¿en serio? ¿Qué andas haciendo? Y otra persona me dijo, pastor, es que uno a veces hasta con la mente peca. Y le digo, ¿qué anda pensando usted? Deje de pensar esas cochinadas que yo no sé qué anda pensando, qué bárbaros. O nos gusta ser víctima también. Sí, nos gusta. Ahora, digo que ya somos totalmente santos. No. Hoy vamos a ver en Filipenses acerca del gozo de entender la palabra. Entonces es importante no solo oír la palabra para que nos duela y corramos al altar a arrepentirnos cada vez que nos prediquen un sermón y nos hagan sentir mal. Cuando uno entiende la palabra, debe traer gozo. Entonces, escúcheme bien, predicadores de la palabra que están aquí. Si al predicar la palabra no están causando gozo, reexaminen su sermón. Porque la predicación de la palabra tiene que ser bien entendida y cuando la gente la entienda, van a ir a celebrar, van a ir a comer, van a ir a beber vino de alegría, van a ir a compartir, porque van a saber que el gozo del Señor es la fortaleza de ellos. Así es que examínese cada uno, examinémonos cada uno, la manera en que predicamos la palabra con nuestra vida. ¿Será que necesitamos cambiar algunas cosas y empezar a verla del lado del gozo y no del lado de la condenación?
empezar a verla del lado del ánimo y no del lado del desánimo. Si la gente viene al altar cuando predicamos, ¿vinieron al altar porque se sentían culpables y venían llorando? ¿O vienen al altar porque entendieron y sienten el gozo del Señor y vienen agradecidos? Y tal vez si necesitan confesar algo, lo confiesan, pero en agradecimiento porque entendieron que son perdonados. No vienen al altar a decir, a ver si Dios me perdona. A ver si Dios me perdona. Entonces, tremendo eso. Ahí está el hermano bien gozoso, ya lo estamos viendo. Muy bien, muy bien. Con esto en mente, vamos a entrar a la epístola donde Jesús es nuestro gozo. Dígame, mi hermano Ramón. Tiene cerrado su micrófono, mi hermano. Eso que dijo usted ahorita es bueno para reflexionar, porque por eso yo a veces cuando el hermano Emilio me ha dado oportunidad a mí, yo siempre digo, yo no le voy a predicar, yo siempre trato de decirle, yo le voy a como dar una lección, un estudio, pero para que aprendan y se sientan gozosos, no de una manera de predicar para que el hermano se vaya sintiéndose culpable, sino como dice usted, que el hermano cuando salga de la iglesia que se sienta gozoso, hermano, porque a veces se predica y para que el hermano a veces se sienta como culpable y va peor, entonces con una carga más pesada. Gracias, hermano. Amén. Si eso llega a pasar, busque a ese hermano, dígale, mi hermano, ve, come y bebe y comparte con alguien. Porque acuérdense, ¿por qué escribió Juan? ¿Quién recuerda el propósito de la epístola de Juan? Para que vuestro gozo, ¿qué? Sea completo. Sea cumplido. Muy bien, muy bien. Y Pablo como que leía esos escritos. Vamos entrando entonces a la maravillosa epístola de los Filipenses. Si ya tiene su pergamino listo ahí, vamos ahí en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta oportunidad, Señor. Amén. El libro de los Filipenses, la epístola de los Filipenses. Vamos a caminar de una manera muy gozosa a través de Filipenses. Una de las cosas que tenemos que aprender, que Filipenses nos presenta a Jesús como nuestro gozo. No que Jesús nos da gozo, sino Jesús es nuestro gozo. Tomé la decisión de movernos a través de las epístolas de un estilo un poco distinto, porque en realidad el tiempo se nos va muy rápido. Entonces nos vamos a mover de las epístolas de un estilo muy distinto. Quizás alguna vez lo ha visto de esta manera, quizás es su primera vez. Pero bueno, seguimos adelante. Jesucristo, nuestro gozo. Algunas características de esta epístola. Número 1, si vemos Filipenses capítulo 3, versículo 1 y Filipenses capítulo 4, versículo 1, usted vaya apuntando. Yo con mucho gusto le voy a ir leyendo las citas que he preparado para usted, porque no podemos hacer un estudio de todo el libro de Filipenses. Filipenses 3:1 dice de la siguiente manera, permítame, ya lo tenía aquí, a menos que alguien ya lo tenga ahí y lo quiera leer de un solo. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, de Jesús, por vosotros a los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la iglesia de Dios que fue para mí dada con vosotros, que por revelación me fue declaración de... Perdón, estoy en Efesios, no encontraba bien Filipenses 3:1. ¿Lo leo, pastor? Dígame, mi hermana, dele ahí, solo lea ese. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ah, qué lindo. Gozaos en el Señor. No me es molesto volverles a escribir esto, dice. Gozaos. Pablo enfatizando en lo que es el gozo. Filipenses 4:4 también tiene algo muy importante. Fíjese lo que dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Qué maravilloso eso. Es interesante. ¿A dónde fue escrito la carta de los Filipenses? Filipos era un lugar que estaba en Europa. Es la primera iglesia que fue fundada en Europa. Específicamente vemos que fue en Hechos 16:9. Allí es donde estaba Filipos.
Hechos 16:9 tiene una historia muy bonita y cuando estemos viendo el libro de los Hechos, vamos a específicamente a ver en ese momento. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. A causa de eso es que Pablo llegó a Filipos y se fundó la iglesia donde estaban los filipenses. Fue la primera iglesia fundada en Europa. Cuando usted está haciendo su biografía cronológica, gracias por corregirme las hermanas, su biografía cronológica del libro de la vida de Pablo, va a encontrar cuándo es que Pablo llegó a Europa, llegó a Filipos y fundó la iglesia ahí. La palabra gozo, la palabra regocijaos, la expresión gozaos, aparece 16 veces en una epístola tan corta. 16 veces. Uno de estos días léala toda y vaya subrayando gozo, regocijaos, gozaos, y luego lea el contexto. Pablo casi les está diciendo, háganlo, no se lo sugiero, háganlo, recordando el maravilloso momento, ¿verdad?, de Nehemías, porque se cree que lo que había ocurrido es que entre más aprendían ellos, entre más leían, entre más entendían la palabra, estaban cayendo en el mismo riesgo que había ocurrido en el tiempo de Nehemías y Esdras. Entonces Pablo les recordaba, y Jesucristo trajo gozo, gócense, regocíjense, tengan el gozo del Señor. Algo también que el gozo hace. Pablo nos dice en esta carta que el gozo anula la discordia. Si hay discordia en algún momento dentro de la iglesia, el gozo la anula. El gozo la anula, porque es nuestra fortaleza. Hay tantas cosas que si las hacemos con gozo, actuamos diferente, reaccionamos diferente, nuestras emociones las manejamos diferente. Eso de las emociones es un tema tan maravilloso, tan maravilloso. Quizás le pida a mi esposa si alguno quiere aquí tomar una clase acerca de la importancia de las emociones en el cristiano, puede avisarnos y mi esposa puede organizar una clase acerca de eso, de las emociones en el cristiano, porque somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces hay que tratar las emociones del alma. Ahí les va una gratis. ¿Está listo? Algunas veces en la Biblia dice cuerpo, alma y espíritu. Otras veces dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces dice cuerpo, alma y espíritu y otras veces espíritu, alma y cuerpo. El alma siempre está en medio, pero a veces pone primero al cuerpo y de último al espíritu, y a veces pone primero al espíritu y luego al cuerpo. Interesante detalle, interesante detalle. Muy bien, sigamos adelante. Pablo también nos enseña que cuando nosotros tenemos gozo, cuando nos regocijamos, cuando nos gozamos, los pecadores son atraídos. Los pecadores son atraídos. Hay un versículo que dice, en esto conocerán que son mis discípulos en la manera que se aman los unos a los otros. Pero ¿cómo son atraídos? Cuando nos ven con gozo. Amados, no caminemos como que si nos bautizaron en limón, por favor. Asegurémonos de sonreír. Sonrían todos ahí en su cámara ahorita, por favor, sonrían. Muéstrame una sonrisa. Hermano. Dígame, mi hermano. Me llevó también a la clase anterior, cuando estuvimos hablando de la boda de Canaán del vino. En vez de haber tristeza, que se gozaran todos, y habían pecadores y no pecadores ahí también. Jesús traía gozo donde quiera que andaba. Jesús traía gozo. Acuérdense que los discípulos de Juan el Bautista se fueron a quejar. Le fueron a decir, oye, tú nos traes ayunando todo el tiempo. No nos dejas ir a ningún lado. Los discípulos de Jesús se la pasan comiendo. Hasta a veces ni se lavan las manos. Se la pasan en fiesta y todo. Y aquí tú nos tienes ayunando 7 días seguidos. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? Hey, eso es lo mío. Si quieren irse con él, váyanse, porque es necesario que él aumente y yo disminuye. Qué tremendo. Ahora, no estoy diciendo que ayunar es malo. Cada quien sigue su llamado, pero Pablo nos exhorta, gócense, regocíjense, que haya gozo entre ustedes, porque esto anula la discordia y atrae a los pecadores a Cristo. Amén. Sigamos adelante. Amén. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice Pablo? Pablo nos dice unas cosas muy lindas en este pasaje. Alguien puso ahí en el chat, el gozo que el mundo no puede dar. Definitivamente, mi hermana Yesenia, definitivamente. Qué bonita frase. Muy bien, Pablo nos enseña
esto en la carta a los Filipenses. Si usted la lee y se da cuenta que Pablo habla de sus viajes y dice, cuando yo viajo, lo hago para cumplir las misiones de Cristo. Con gozo, siempre Pablo. Cuando viajo, lo hago para cumplir. Te pregunto, nosotros que viajamos mucho, ¿verdad? Vamos a ver gente a nuestros países o vamos de vacaciones de eso. ¿Viajamos para satisfacer nuestra carne o también entendemos que en nuestros viajes podemos cumplir la misión de Cristo? Considérelo, nada más, la próxima vez que viaje. No le digo que se vaya misionero, le estoy recordando que cada vez que vayamos a algún lugar, somos portadores de la gloria de Dios. Y eso lo hace usted un misionero. Número 2, Pablo dijo, cuando sufro, lo hago en el servicio de Cristo. Ah, qué interesante. Si sufro, lo estoy haciendo en el servicio de Cristo. Acuérdense que Pablo no pedía que se nos quitara, Pablo nunca dijo, Jesús no dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, pero en este mundo vas a tener aflicción también. No le estoy diciendo que hay que andar sufriendo todo el tiempo. Pablo dice, cuando sufro. Pablo no sufría todo el tiempo, pero cuando lo hago en el servicio a Cristo. O sea, si voy a sufrir, tengo que tener una buena razón. Cuando hablo, dijo Pablo, el tema es Cristo. Cuando hablo, el tema es Cristo. Y la última me encanta. Cuando escribo, me gusta esto. Dijo, Cristo es el que llena mis cartas. ¡Wow! Pablo hablando de cómo había sido inspirado, de cómo el Espíritu Santo había inspirado lo que iba a escribir, y él escribía acerca del Cristo resucitado. Del Cristo resucitado. Entonces, repasando, Pablo decía, cuando viajo, lo hago para cumplir las misiones de Cristo. Cuando sufro, lo hago en el servicio de Cristo. Cuando hablo, el tema es Cristo. Y cuando escribo, Cristo llena mis cartas. Qué maravilloso esto. Muy bien, vamos a continuar aquí. Los gozos. Vamos a ver a qué se refiere con los gozos. Aquí en la carta de Filipenses nos habla de los gozos que necesitamos tener. ¿Okay? No es nada más de salir y andar riéndose por todas partes porque los van a pensar que uno está loco. ¿Okay? Tiene que ser con gozo. ¿Okay? Alguien dijo un amén ahí virtual. Amén. En el capítulo 1, Pablo nos dice que nuestro gozo es en la vida. En el capítulo 1. Maravilloso el capítulo 1 del libro de Filipenses. Nos dice el gozo es en la vida. En el capítulo 2 nos dice Pablo, nuestro gozo es en el servicio. Mientras escribe usted, le voy a leer uno de los primeros versos del libro de Filipenses. Dice, doy gracias a Dios, a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo. Dios eterno, ¿cómo se ruega con gozo? Normalmente nos dicen que tenemos que rogar con lágrimas, ¿sí o no? ¿Le ha pasado a usted que le dice, venga hermano, y derrame su alma, ruéguele al Señor y derrame sus lágrimas? Pablo dice, yo ruego con gozo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que Pablo logró llegar a rogar con gozo? Tremendo. Capítulo 3. Nos dice Pablo que el gozo está en la comunión. Si usted lee el capítulo 3, y se refiere no solo a comunión con los demás, sino comunión con Cristo. Por eso el capítulo 3 lo inicia de esta manera. Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y luego empieza a hablar acerca de la comunión. Hoy vamos a estar analizando el capítulo 3 de Filipenses. Y la última cosa, en el capítulo 4, Pablo nos dice que el gozo está en las recompensas. Las recompensas, maravilloso. Él dice que su recompensa eran los hermanos. Fíjese el versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y continúa ahí con el capítulo 4. Entonces, estos son los gozos que podemos ver en el libro de Filipenses. Aquí hay material para sermones, hay material para estudio, pero por sobre todo material, óigame, lo voy a decir de esta manera. Hermanos, les he enseñado esto para que su gozo sea cumplido.
para que su gozo sea cumplido. Muy bien, muy bien. Veo que ahí algunos están tomando foto de esto. Muy bien, alguien escribió ahí en el chat. Qué maravilloso. La fe y confianza nos lleva a orar con gozo al Señor. Amén, mi hermano José. Cuando tenemos confianza, cuando tenemos fe de que Él está en control, nuestras oraciones ya son empapadas de gozo. Óigame, aunque estemos llorando. Aunque estemos llorando, nuestras oraciones están empapadas de gozo. Porque enjugará Él toda lágrima de los ojos de ellos y nada, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Quiere decir que las lágrimas sí están presentes, pero tenemos el gozo en la vida, en el servicio, en la comunión y en las recompensas. Dígame, mi hermano. Abra su micrófono, mi hermano. Sí, usted la vez pasada, no me acuerdo, y me gustaría que la mencionara esa palabra para apuntarlo porque es buena para tenerlo en mente en lo que es teología. Ponerse a cuenta con uno mismo. ¿Se acuerda que usted? Sí, es una frase que yo digo mucho, hermano, y pueden apuntarla, pueden ponerla en sus Facebook, solo pongan ahí que yo la dije. La frase es esto, no es un juicio congregacional, sino análisis personal. Sí, pero una palabra, es una palabra teológica que no he mencionado muchas veces, la palabra que usted la mencionó cuando en la clase anterior, ¿se acuerda de la clase anterior de ser iglesia? Pero lo que le quiero decir que lo que habla ahí el apóstol San Pablo, ese gozo es cuando la persona ya se siente satisfecho por dentro uno, ¿verdad? Se ha puesto a cuenta con Dios, entonces cuando hace un favor a alguien, uno se siente satisfecho interiormente, ¿verdad, hermano? Exacto. Es el gozo interno del servir al Señor. Es el gozo interno del servir al Señor. Y acuérdese, lo que uno hace en secreto, ¿verdad? Uno busca en el secreto, es recompensado en público. Muy bien. Ahora, Gálatas 3. ¿Cómo dijo? No es un juicio congregacional, sino un ¿qué? Análisis personal. Ok, gracias. No es un juicio congregacional, sino un análisis personal. ¿Ok? Cometí un error aquí y me van a disculpar. No es Gálatas, es Filipenses. Quiero que todos vayamos a Filipenses, capítulo 3. Y son los versículos del 8 al 14. Filipenses 3, del 8 al 14. Solo apúntenlos y nos vamos a dividir una vez más en grupos. Filipenses 3, del 8 al 14. Y esto es lo que vamos a hacer. Escúcheme bien, quizás queden en los mismos grupos, no estoy seguro, pero todos vamos a hacer esto. Van a buscar cuáles eran los anhelos del alma de Pablo. No anhelos del espíritu, sino los anhelos de su alma. Que recuérdense que aún el rey David decía, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. No dice anhela mi espíritu, tampoco decía anhela mi cuerpo. Decía anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Entonces vamos a ver qué es lo que anhelaba el alma y qué es lo que nos dice Pablo que nuestra alma debe anhelar. Filipenses 3, versículos del 8 al 14. Muy bien, nos vamos a dividir en grupos. Estuvo interesante. Muy bien, ya están de regreso todos. Muy interesante, dice nuestra hermana. Qué interesante. En este pasaje hay unos anhelos tan lindos que tenía Pablo. Y yo creo que si nos preocupáramos por estos anhelos, muchas otras cosas serían irrelevantes y le diríamos que no a muchas cosas y le diríamos que sí a muchas otras cosas. Nuestras prioridades cambiarían. A ver, el equipo donde estaba nuestra hermana Blanca López, el pastor Félix, hermana María, cuéntenos, ¿qué encontraron ahí? ¿Cuáles fueron los anhelos que encontraron? Pues lo primero que encontramos fue ganar a Cristo. Oh, era su anhelo ganar a Cristo. Ajá, ¿el segundo? Tener la justicia de Dios por la fe. Ajá, muy bien, tener la justicia El de Dios. tercero es el sufrimiento de Cristo, padecer los mismos sufrimientos. Quería experimentar. Ah, muy El bien. cuarto, la salvación. La salvación, ¿dónde está eso de la salvación? Sería en el versículo 12. Ujú. Y el quinto que encontramos, el llamado de Dios. Ah, muy bien. El quinto, ¿dónde está el quinto, mi hermana? A ver, díganos. Sería en el versículo 14.
14. El llamamiento. Ah, muy bien. Explíquenme un poco el 12. El ¿Por qué la 12, yo pregunto, salvación? es Perdón, que estábamos entre la salvación o el de tomar lo mismo que el Señor Jesús tomó. Porque lo dice, que Él persigue, no es que ya lo ha alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así, o sea, tomar aquello por lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Y llegamos a la conclusión que era la salvación. Ok, muy bien, muy bien, muy No bien. sé si estamos mal ahí. El siguiente grupo, vamos a ver todo lo que dicen los demás. El siguiente grupo donde estaba nuestra hermana Marina, nuestra hermana Nelly, nuestra hermana Patty, ¿cuáles fueron los anhelos que encontraron allí? Pues ahí encontramos anhelo de conocer más de Cristo, anhelaba ser semejante a Cristo y anhelaba llegar a la meta final, y su alma anhelaba la justicia de Dios por medio de la fe. Ah, muy bien, la justicia de Dios. ¿Dónde está lo de la justicia de Dios por medio de la fe? Me interesa eso. En el 9. ¿Qué dice ahí? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ah, muy bien, qué lindo. Dense cuenta cómo ya están buscando palabras específicas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Están siendo transformados, familia. Qué lindo, qué lindo. O tal vez ya lo eran, yo solo no me había dado cuenta. Pero se está manifestando la gloria de los hijos del rey. Qué bien, qué bien. Muy bien. El grupo número 3, donde estaba nuestra hermana Andrea, nuestra hermana Dalia, nuestra hermana Yeseria y las otras ahí. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son los anhelos que encontraron? Estábamos un poco confundidas, pero dijimos que, disculpe, pastor, lo tengo en inglés. It's Y okay. buscar en español. ¿Sí está bien si lo leo en inglés? Está bien, yo puedo interpretar, mi hermana. Ok, dice, I want to know Christ, which is experiencing the power. Ok, I dice want to ella. suffer with him. Permítame, hermana, entonces primero dice que quería conocer a Cristo, que significa experimentar su poder, luego que quiere sufrir con él. Dígame, hermana. Raise him from the dead. The experience the mighty power, sharing his death, Okay, and experience the resurrection. Compartir en su muerte y experimentar la resurrección. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está lo de la resurrección? Me gustaría ver eso. ¿En qué parte está? Versículo 11. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? I will experience the resurrection from the dead. Si en alguna manera, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ok, aquí sí ahí sí no es un anhelo, él solo dice, quiero experimentar ciertas cosas si acaso llego a la resurrección de entre los muertos. Si acaso llego, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien, muy bien, muy bien. Buen análisis, buen análisis. El último grupo donde estaba nuestro hermano Juan, nuestro hermano Lino, nuestro hermano Ramón, la hermana Janet, díganme, ¿qué encontraron por ahí? Encontraron silencio. Uno de ustedes, dígame, ¿qué encontraron? El hermano José Luis es el representante de nosotros. Ah, muy bien, dele, mi hermano. Y ya participé en el otro. Bueno, aquí tengo algunos que encontramos. Primero, los anhelos que vemos del alma de Pablo es la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo dos es el fin de conocerle y ser semejante a él. Lo tercero es proseguir, significa perseverar hacia adelante al propósito la cual él fue llamado. Y el 4, olvidando todo lo que queda atrás y avanzar hacia adelante. Dejar todo lo que ha pasado atrás y avanzar hacia adelante. Su anhelo es
dejar lo que quedó atrás y avanzar hacia adelante. Muy buena analogía a todos, muy buena analogía. Qué excelente trabajo, qué excelente. ¿Verdad que es lindo quedarse ahí en ese pasaje y no irse a otros, como dicen en el antiguo, como dice Juan, como dice esto, sino quedarse ahí en lo que dice la palabra? Acuérdense, esta es para nuestro gozo. Jesucristo es nuestro gozo. Apunten entonces, esto es lo que capturé de lo que todos dijeron. A ver si agarré bien notas aquí de todos, porque ustedes me dieron mucho material. Todos ya son teólogos ahora. Versículo 8. El anhelo de Pablo, versículo 8, era ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Dice, todo es pérdida y quiero ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Entonces, estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, para ganar a Cristo. Su anhelo era ganar a Cristo, entonces todo lo estimó por pérdida, se fue detrás del conocimiento del Señor y su meta es ganar a Cristo. ¿Ok? Dense cuenta cómo está siendo analizado. No solo es de ver lo que él estaba haciendo, sino cuál era el propósito de lo que estaba haciendo. Voy a repetir eso. Veo que algunos ojos se levantaron ahí. No es lo que estaba haciendo, sino el propósito por el cual estaba haciendo ciertas cosas. Él dice, estimo las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo eso lo estaba él haciendo. Mi Señor, por amor, por el cual lo he perdido todo. Dijo, yo lo perdí todo. Es algo que él hizo para ganar a Cristo. ¿Ok? Dense cuenta, ahí está el anhelo. Luego en el versículo 9 dice, fíjese, dense cuenta cómo continúa. ¿Cómo continúa? Quiero que la tenga. Y lo tengo por basura y empieza. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Su segundo anhelo entonces es ser hallado en Él. Tres grupos. Yo creo que todos dijeron ese. Ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Qué lindo. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser hallado en Él? No teniendo su propia justicia, sino la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Qué lindo. A fin de, ahí está. Mi meta es, mi anhelo es, mi meta es el poder de su resurrección. A fin de conocerle, ahí está, conocerle. Entonces en el versículo 10 empieza a conocerle. Conocerle, ¿cómo? En el poder de su resurrección. Y alguien dijo esto ahí muy, muy bonito, la participación de sus padecimientos. La participación de sus padecimientos. Entonces, conociéndole en el poder de su resurrección y la participación de sus conocimientos. Luego en el versículo 11 alguien dijo proseguir. Versículo 10 y 11. Proseguir y 12, ahí está. Proseguir donde dice no lo he alcanzado ya todo, sino prosigo, versículo 12. Prosigo. Por ver si logro asir aquello. Qué bonita esa parte. Si logro asir. El primer grupo dijo eso, de asir aquello. Por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Luego, el último anhelo de Pablo que vemos ahí, en el versículo 14, prosigo ¿a dónde dice? A la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el supremo llamamiento. Te voy a hacer una pregunta. ¿Somos llamados a ser salvos o somos llamados a algo más? Algo más. ¿Algo más? ¿Quién más dice? ¿O solo a ser salvos? No, somos llamados para hacer algo más. Porque de nada servirías. A ser santos. Llamado a la santidad, somos llamados a servir, somos llamados a hacer tantas cosas, maravilloso. La experiencia con Cristo no se termina en la salvación. La salvación activa el propósito para cual fuimos llamados. Amados, recuérdense, el plan de Dios no era un plan de rescate para sacarnos de la tierra y llevarnos al cielo. ¿Ok? Vamos a ir al cielo, eso ya lo aseguró Dios. ¿Okay? La meta nuestra es ser como Cristo. Déjenme explicarles esto un poquito antes de que nos tomemos un descansito. Si yo tengo... Voy a agarrar mi libro aquí.
Oh, y un poquito de propaganda. Si no tienen este libro, perdón, ahí está. Si alguno puede adquirir este libro, conozca el Nuevo Testamento, hay mucho material aquí. Este está en la casa, es parte de la Casa Nazarena de Publicaciones. Conozca el Nuevo Testamento. Y si lo puede adquirir, una vez más, es en la Casa Nazarena de Publicaciones. Muy, muy bonito. Y hay uno que se llama Conozca el Antiguo Testamento. Muy, muy, muy buen libro. Muy bien. Si yo tengo este libro aquí, fíjese, ¿dónde lo tengo? ¿Ok? Y de repente este libro se me cae. Y yo vengo y digo, voy a restaurar ese libro. ¿Está conmigo? Y yo pongo el libro aquí. ¿Lo restauré o no? Lo recuperó. Lo recuperé, pero lo puse donde... Para que un libro sea para que el libro sea restaurado, restaurar significa volver a poner en el lugar original. Correcto. Aquí está siendo restaurado el libro, no aquí. ¿Ok? No aquí. Aquí está siendo restaurado el libro. ¿Ok? ¿Fuimos creados en el cielo o en la tierra? ¿Dónde fuimos creados? Oiga la pregunta, ¿dónde fuimos creados? Tierra. Fuimos creados en el vientre de nuestra madre. En el vientre de nuestra madre, dice la... el hombre en sí, la raza humana, el hombre, ¿dónde fue creado? En la tierra. En la tierra, En la tierra. unión de nuestros padres. No. En la tierra de Hablemos de Adán, hablemos de Adán. Hablemos de Adán. Hablemos de Adán y Eva. Hablemos de Adán y Eva. Okay. Sí. El hombre fue Está formado en la tierra. Dice Génesis con tres conceptos. Para multiplicarse. Todavía no, todavía no. Y señorear. Todavía no. Ahí vamos. El hermano le vamos a dar una estrellita cuando termine la clase. Ok. No he terminado la pregunta. Hermano, es que la Biblia dice que fuimos creados antes del vientre de nuestra madre. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, les pregunté dónde fue creado el hombre. Ahora les voy a hacer la segunda pregunta. ¿Dónde fue formado el hombre? En la tierra. En la tierra. ¿Dónde fue formado? Hablemos de Adán y Eva. Hablemos de Adán y Eva, ¿ok? Vamos directo a Adán y Eva. Vamos a la raíz de la raza humana. ¿Dónde fue formado el hombre? En el huerto de Adán. En la mente del uno dice que de la costilla de Adán, el hombre. En el huerto, la pastora María puso ahí, fuimos formados en el corazón de Dios. Ok, en Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y creó Dios al hombre. La imagen de Dios lo creó. Pero en Génesis 2 dice, y formó Dios al hombre del lodo. Del barro. Pero el hombre ya estaba creado en Génesis 1. Solo tomó forma en Génesis 2. La hermana Patti le pegó muy bien a esto. Fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, pero tomamos forma al entrar al ambiente humano, natural, a este mundo natural, no del mundo espiritual. Entonces, la restauración nuestra es llevar a donde fuimos creados. ¿Ok? Entonces, usted es un ser espiritual con un alma que habita en un cuerpo físico. Usted no es un ser físico con un alma y que su espíritu se va a ir al cielo. No, usted es un ser espiritual que tiene un alma y que habita en un cuerpo físico. Por eso Pablo nos muestra los anhelos para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Son las 7:47. Regresamos a las 7. ¿Qué le parece si regresamos a las 8? Vamos a regresar a las 8. Así tienen 2 minutos más. 2 minutos más. Pero a las 8, por favor, que se empiecen a abrir todas las cámaras. A las 8 vamos a estar... Entonces, continuamos la grabación entonces después de nuestro descanso.
vamos a entrar ahora a lo que es la epístola de Gálatas. Si me permite, voy a compartir mi pantalla en este momento. Y, a ver, slideshow. Ahí vamos, ahí vamos. From the beginning. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí va, la epístola de los Gálatas. Gracias a Dios, porque podemos iniciar esta jornada. Me emociona mucho, me emociona mucho. La epístola de los Gálatas fue escrita porque habían cristianos que estaban un poco confundidos. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos la clase, les mostré los 4 grupos de personas a las cuales Pablo le escribió. Y uno de ellos eran los que le decían a la gente: tienen que agarrar las costumbres judías porque no es suficiente con que ustedes hayan aceptado a Jesucristo. No es suficiente. Si me permiten, voy aquí a... Muy bien, ahí viene. Vamos a iniciar con algunas cositas acerca del libro de Gálatas y después les voy a compartir algo a lo que me enfrenté hace unos días. Esto es lo que nos dice el libro de Gálatas. El creyente ya no está sometido a la ley, sino es salvo por la fe. Porque por gracia sois salvos, ya lo sabemos, y esto por medio de la fe. Pablo tuvo que escribir esto a los de Gálatas porque... a los Gálatas, pero no a los de Gálatas, a los Gálatas porque ya habían creído por medio de la fe. Ya eran salvos. Y así de repente llegaron unos legalistas, vamos a decir de esa manera, y les llegaron a decir, no es suficiente. Ustedes tienen que circuncidarse todos. Dijo, tienen que circuncidar porque si no, no son salvos. Y tienen que empezar a ver las costumbres judías, tienen que empezar. Y Pablo se dio cuenta de eso y dijo, momento, algo no está bien. Gálatas 5:1 puede resumir el propósito de toda la carta de Gálatas, donde Pablo les dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En esta epístola entonces Cristo es nuestra libertad. Si recuerdan, en Filipenses dijimos Cristo es nuestro gozo. En esta Cristo es nuestra libertad. Estén pues libres, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dese cuenta que no nos dice estén pues libres, dice estén firmes en la libertad. Muy diferente, porque una cosa es decir yo estoy libre en Cristo y otra cosa es decir estoy firmes en la libertad con que Cristo me hizo libre. Dese cuenta que la base de la libertad es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo, es lo que me hizo libre, no lo que yo hice. Yo solo tengo que pararme firme en la libertad con que Él me hizo libre. Ahora, tenemos que darnos cuenta que no solo era una iglesia, eran varias iglesias. La región de Galacia era grande y Pablo se habían establecido varias iglesias ahí. Entonces, cuando dice Gálatas, no es a una iglesia que estaba en Galacia, eran varias iglesias. Eso está bonito, me llama la atención eso. Varias iglesias que estaban en Galacia, como por ejemplo, si el superintendente de la iglesia del Nazareno, en la cual pertenecemos ahora, si de repente el superintendente dijera voy a mandar una carta a todos los hispanos del distrito. Así pasó. Había un lugar que se llamaba Galacia y habían varias iglesias ahí. Pablo dijo tengo que mandarles porque en todas las iglesias estaban teniendo el mismo problema. Estaban teniendo el mismo problema. Amén. Continuamos aquí. Algo muy importante. El poder de la cruz. El poder de la cruz. Esto se pone muy, muy, muy maravilloso porque Pablo viene y nos dice es el poder de la cruz el que causó todo esto. El poder de la cruz. Muy bien. Voy a pasar al siguiente slide. Y vamos a separarnos en grupos una última vez el día de hoy. Otra vez, pastor. Sí, porque ustedes hacen buen trabajo. Muy buenos teólogos son ustedes. Muy buenos teólogos son ustedes. Entonces, vamos a separarnos en eso. Estas son las citas.
por favor, apunten todas estas citas. Apunten, tómenle una foto con su teléfono y luego vamos a ver qué es el poder de la cruz en el libro de Gálatas. No las puse en orden, mil disculpas, porque hubo que leer todo el libro de Gálatas y encontrar y están todas estas que nos hablan del poder de la cruz. Entonces, tómenle una foto todos. Dígame, mi hermana. En su pantalla tiene un Word document. ¿Eso es lo que me está enseñando o es su PowerPoint? Oh, permítame, mi hermana. A ver, ¿qué es lo que estoy compartiendo? Voy a cerrarlo. Ok. Y una vez más, es una slide, hermana. Es un slide. Ya, estamos viendo un Word document. ¿Este de aquí? Ok, ahora sí estamos viendo el slide. Mil disculpas. Oh, tengo que regresar. Entonces, me parece que... Oh. Estaba enseñando sus notas, creo. Ah, qué bien. Ahora ya vieron mis notas. Tómenle foto a mis notas, amados. Qué bien. Déjeme, entonces voy a regresar. Permítame. Vamos a regresar. Esto es lo que quería que vieran, ¿ok? Esto es lo que quería que vieran. Están viéndolo ahí. Si necesitan, es de lo que acabo de hablar. Gracias, hermana. Oh, no, ya les di las notas de los rollos perdidos del Mediterráneo. Qué bueno que lograron ver mis notas. Recuérdense, ustedes van a tener acceso a esas notas. Muy bien, voy a dar un par de minutos más para que puedan tomar esto y luego nos vamos a ir a lo que es el poder de la cruz. Amén. Cómo es la tecnología, ¿verdad? Lo traiciona a uno. Lo traiciona. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ok? El poder de la cruz. Ahora sí. Ahora sí alcanzan a ver todas. Por favor, tómenle una foto. Hagan lo que tengan que hacer ahí. Y vamos a separarnos en grupos. Voy a estar visitando los grupos mientras estén ustedes haciendo esto, porque este es un poquito más envuelto. Van a tener que leer y van a tener que descubrir ahí el poder de la cruz. Amén. Pastor, ¿podría repetirme otra vez qué es lo que vamos a hacer con estos... con estas citas bíblicas? Sí, por favor. Vamos a enfocarnos en el poder de la cruz. Vamos a enfocarnos en el poder. ¿Para qué es el poder de la cruz? ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, gracias. No hay de qué, mi hermana, no hay de qué. Hermano Simón ya está listo para el poder de la cruz. Lo veo ahí bien peinado. Muy bien. ¿Estamos listos? Bueno, vamos separándonos en grupo. Vamos a detener aquí la grabación por un momento. Vamos a continuar grabando entonces. Muy bien, voy a compartir mi pantalla para que sigamos nuestro estudio de Gálatas aquí. Muy bien, ahora sí no apareció el documento de Word, ¿verdad? Muchas gracias por esa corrección. Vamos a ver una pequeña introducción. En la introducción, Pablo bueno, déjeme regresar un poquito. Todas las epístolas de Pablo tienen una introducción. Todas. Siempre Pablo dice, los amo, los quiero, les escribo a los santos y todo. Aquí no. Gálatas es diferente. Gálatas es la única epístola que no expresa su gratitud. Siempre dice, doy gracias a Dios, el Señor nuestro, por esto y esto. Doy gracias a Dios porque ustedes son así. Gálatas no. En Gálatas no da una introducción porque se va directo al problema que había en Gálatas. El problema que había en Gálatas es que habían abandonado la enseñanza que Pablo les había dado. Entonces, no expresa su gratitud. Incluso usa una frase que dice, estoy maravillado
de que abandonaron el evangelio que les prediqué. Me maravilla eso, me tiene atónito durante su introducción, Pablo. También otra cosa que Pablo no hace es no les pide oraciones. Normalmente les dice en las otras epístolas, les ruego que oren por mí, por esto y esto, nada, no les pide oraciones. Es una epístola muy interesante la de los Gálatas. No están esos elementos que normalmente están en las epístolas de Pablo. Luego es una palabra muy interesante, la palabra anatema. ¿Qué es la palabra anatema? Maldito. La palabra anatema. Alguien más, dígame qué es la palabra anatema. Abran ahí su micrófono y conversemos. Es maldición. Es maldición. También, díganos, hermana. También puede ser consagrado. ¿Anatema? También puede ser consagrado a Dios, algo que va. ¿Sí? ¿Anatema? No. Parece que Anatema es maldición. Anatema es una palabra negativa. Es una palabra, incluso Pablo dice, cualquiera que les predique un evangelio que no es sea anatema. Sea anatema. Considérenlo anatema. Maldito. Sea maldito. Como es uno que nunca está de acuerdo. Exclusión. Exclusión, exacto. En este contexto, déjenme decirles, en este contexto lo que estaba ocurriendo era que los anatemas eran alguien que mezclaban la ley con la gracia. Decían, sí existe la gracia, pero la ley es necesaria todavía. Y si no la cumplen, no son salvos. Dijo Pablo, no es así. El poder de la cruz se encargó de todo. El poder de la cruz se encargó de todo. No dice Pablo, no cumplan la ley. Tampoco Pablo dice, no se porten bien. Tampoco, no. Lo que está diciendo Pablo es, la ley de los judíos ya no la tienen que mantener para poder alcanzar la salvación. Específicamente lo de la circuncisión, lo de las comidas, las costumbres, porque llegaban estos judayenses y les dijeron a los de Gálatas, ustedes dicen que son salvos, pero no se han circuncidado, no han hecho esto, y tienen que hacerse judíos para que de verdad sean salvos. Y eso Pablo les dice, hey, no, si alguien les ha venido a enseñar algo que no es, considérenlo un anatema, alguien que mezcla la ley y la gracia. Continuemos. Ahí está, alguien que la mezcla de la ley. Hermano. ¿Perdón? La palabra anatema, detestables, que están en desacuerdo con lo que decía. Exacto, dice detestables. Era feo. Pablo les dijo, entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en esto? Si alguien viene y nos predica otro evangelio que no es basado en el poder de la cruz y de la gracia, tenemos que detestarlo. Tenemos que decir, no, así no es. Así no es. Hasta hoy en día, pastor. Todo lo que no tenga que ver con el poder de la cruz o con Cristo, no podemos, tenemos que rechazarlo. Exacto, es difícil enfrentarnos a estas cosas, amados, es difícil y está ahí y está metido muy sutilmente cuando nos dicen que tenemos que hacer ciertas cosas para de verdad ser salvos, que tenemos que seguir ciertas reglas, ciertas leyes para poder pertenecer al club de los santos y los salvos, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué difícil eso! Luego, en la segunda sección de Gálatas, Pablo defiende su apostolado. ¿Ok? Les está diciendo, lo que yo les enseñé es correcto, porque muchos vinieron y le dijeron, no, Pablo no era apóstol, no anduvo con Jesús. Lo de los judíos sí es cierto. Lo que Pedro nos dice, lo que ellos dicen, y lo de los judíos sí era cierto. Pablo viene y lo defiende. Apunten esto, por favor, Gálatas 1:12 al 2:21. Ahí está la segunda parte de cuando Pablo defiende su apostolado. No lo vamos a leer porque es bastante, pero en esos versículos Pablo defiende su apostolado entre el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 21. Pablo, en un momento ahí en el 2, Pablo, en el 1:12, se los voy a leer para que vean lo interesante que Pablo, la manera que Pablo está defendiendo su apostolado. Fíjense, dice, pues yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y luego nos narra su reprensión que le hizo a Pedro. Se nos cuenta que Pedro como que, dice la Biblia, y está en el libro de los Hechos, dice la Biblia que Pedro llegaba con los
con los gentiles y se sentaba a comer con ellos, la pasaba muy bien. Entonces de repente llegaban sus amigos judíos y Pedro se hizo para atrás y dijo, oh, no, no, no es cierto, ya no me tengo que juntar con ellos. Y ellos no son circuncidados, ellos comen carne que no deben y todo. Y Pedro, medio hipócrita Pedro, ¿no? Y viene Pablo y lo reprende y le dice, oye, así no son las cosas, Pedro. Tú primero dijiste esto y después estás diciendo esto. Entonces, Pablo les recuerda a los Gálatas y les dice, hey, yo reprendí a Pedro en algo que le estaba incorrecto. Dense cuenta que Pedro no es más apóstol que yo, ni yo más apóstol que él. Eso es lo que hace ahí. Y luego usa una palabra tan linda, justificados. Justificados pues por la fe. Justificados. Qué linda esa palabra. Qué linda esa palabra. Justificados. Justificados. Y luego en Gálatas 2:20 nos da un resumen y su defensa de la salvación. Permítame leerle Gálatas 2:20 en lo que usted lo apunta. Ahí muy bonito. Más bien solo voy a repetir lo que dijo nuestra hermana Andrea. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Ahí, amados, está resumido el plan de la salvación. Ahí está el plan de la salvación. Yo vine, tengo que morir con Cristo, empiezo ya no a vivir yo, sino que Cristo vive en mí, y de ahora en adelante la carne va disminuyendo, mi fe va aumentando, porque Él me amó y se entregó a mí, y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Qué linda el plan de salvación así presentado, ¿verdad? Qué bonito. Dice, se trata de que yo muera con Cristo y que Él ahora viva en mí. Y yo voy a vivir no en la carne, no por obras de la carne, es a lo que se refiere. Fíjese, ok, muy importante eso. No se refiere a la carne de las malas cosas, se refiere a que no me lo tengo que ganar con obras de la carne. Ok, este versículo no está tratando de los celos, de la lujuria, de todas esas cosas, sino que está diciendo no tengo que hacer nada en la carne, sino es en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. No desecho la gracia de Dios, dice después. Si por la ley fue la justicia, entonces, si fuera por la ley, ¿para qué murió Cristo? Dice. Muy maravilloso esto, muy maravilloso. Le animo a que lea todo eso. Luego viene Pablo, más adelante en la carta de Gálatas, y ya no primero les dio una introducción. Dijo, vengo a esto, vengo a corregir. Luego dice, voy a defender mi apostolado para que vean que lo que les voy a enseñar es real y es verdadero. Y luego viene y defiende el Evangelio. ¡Wow! ¿Hasta dónde había llegado el Evangelio en Gálatas? Que había perdido. Gálatas 3, en adelante, no lo tiene que buscar. Bueno, esto está en Gálatas 3:1 al 4:31. Ahí está la sección en la que Pablo defiende el Evangelio. Si ustedes quieren alguna vez, necesitan ayuda defendiendo el Evangelio, donde se han metido cosas raras, esta es una buena sección. Esta es una buena sección. Me encanta que ahí en Gálatas 3:6 dice el siguiente, déjeme, se lo voy a leer. Apúntelo usted y se lo voy a leer. Gálatas 3:6. Oiga cómo dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Oh, ¿qué es lo que había pasado? Que los judíos habían llegado y le decían, es que miren todo lo que hizo Abraham. Por eso es que Abraham es el padre de nosotros. Por eso, y viene Pablo y les dice, no. Abraham hizo buenas cosas. Delante de Dios, Abraham todavía era pecador. Lo que le fue contado a Abraham por justicia fue su fe, no sus obras. Fue su fe, no sus obras. Obtuvo la justificación por su fe, no por las cosas que hizo. Qué interesante, porque a veces decimos tenemos que hacer las cosas que hizo Abraham. No, tenemos que tener la fe que nos dio Abraham como ejemplo. Y es la fe. La fe fue lo que justificó a Abraham. Muy interesante eso. Por eso en el versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Está diciendo, si de verdad van a ser justificados como Abraham, tiene que ser por la fe. ¿Ok? Muy bien. Luego nos volvemos, permítame, les voy a leer el versículo 14 también. Solo apunte estas citas, yo se las voy a ir leyendo para que usted en su tiempo devocional pueda saborearlas. Dice así, para que
en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y otra vez dice, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ustedes ya encontraron eso, pero des en cuenta una vez más, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe ahí. Muy importante, muy interesante. No por las obras que hagamos es que Dios nos va a dar la promesa del Espíritu Santo, sino por la fe de que Él nos lo quiere dar. Él anhela darnos la promesa del Espíritu Santo. La prometió y está disponible para nosotros. Amén. Muy bien, Gálatas 4, del 4 al 5. Me llama la atención ese. También cuando estaba leyendo, fíjese. Oiga. Así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué interesante. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama, Abba. Ustedes ya leyeron todo eso. No le voy a dar tanta explicación porque ustedes lo leyeron. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio ahora y luego vamos a concluir. Váyase por favor a todos. Voy a parar la transmisión aquí de esto y ahorita lo vamos a hacer entre todos porque ya no nos vamos a dividir en grupo de este. Váyase a Gálatas capítulo 4, 21 al 25 y luego del 28 al 31. ¿Ok? Tómese un tiempo del 21 al 25 y luego del 28 al 31. ¿Ok? Gálatas 5. Gálatas 4, mi hermana. Ya, Gálatas y el 4. 5, porque no hay 28 del 4. No, del mismo 4. Sí, del mismo 4. Sí, hay 28 al 31. Del mismo capítulo 4, no es el 5. Gálatas 4 del 21 al 25 y luego Sí, Gálatas 28. 4 del 28 al 31. Al 31. Ok. Quiero que se salteen los versículos. Sí. Correcto. Disculpen. No se preocupe. Quiero que se salteen los versículos 26 y 27. No usen esos versículos ahorita. No los usen. ¿Ok? Quiero que analicen esta alegoría. Es una alegoría. ¿Ok? Muy bien. Vamos analizando entonces. Los dos pactos. El hijo de la esclava y el hijo de la libre. ¿Qué más? Uno nació según la carne y otro bajo la promesa. Sí. Claro. O sea que cosas que hacemos según, y cuando dice la carne no quiere decir según los pecados, hermano. Claro. Cosas que hacemos según las obras. Las acciones. Según las acciones, tenemos que hacerlo según la fe. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué encontraron? ¿Qué otras cosas? Que los dos poseen el Espíritu. A ver. ¿Nos está preguntando o nos está diciendo, hermana? No, yo pienso que los dos nacieron del Espíritu también. No. ¿Dónde dice eso? Un pacto nació en el monte de Sinaí y otro en Jerusalén. ¡Oh! ¿Qué significativo eso? ¿Qué significativo? El pacto de Sinaí, donde se entregó la ley, y el pacto de Jerusalén, donde Cristo fue crucificado. Debemos de tener enfoque que Jerusalén es nuestra madre, no volvernos a la esclavitud. Exacto, muy bien. Si no, ¿se acuerdan qué me decía? El andar pues libres en la libertad que Cristo os ha dado. De acuerdo a Jerusalén. Sí, que Jerusalén, qué lindo eso. El pacto de Jerusalén es otro, no es el pacto de Sinaí. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron ahí? Mira. ¿Cómo dice? Tu mamá también. A ver, ¿quién más encontró algo ahí? Pastor, lo que quiere decir que nosotros somos hijos de la nueva Jerusalén. Él dice la madre de la Jerusalén de arriba. O sea, no está hablando de la Jerusalén terrenal, sino de la que está formando o de la que ya formó Dios para todos nosotros, para todos sus hijos, para toda la iglesia, o para los que creen en Cristo Jesús, para todos los que creemos en Él, ¿verdad? De Él a Él pertenecemos, a esa Jerusalén. Amén. Y porque ponemos la mirada en el Jerusalén de la tierra. Cuidado con eso.
¿verdad? Ya no somos bajo la ley judía. Amén. ¿Alguien más decía algo del hijo de la esclava? Sí, el hijo de la sierva no será heredero, nada más el hijo libre. Oh, aquellos que viven por la ley no serán herederos, pero aquellos que viven por la fe sí heredarán. Eso somos nosotros la diferencia. Amén. Amén. Cuidado con la ley, hermanos. Cuidado con la ley. Cuidado con la ley. Miren, si alguien en algún momento les dice, para que ustedes sean bien salvos, tienen que hacer esto y esto y esto primero. No, ya está escrito. Para que sean bendecidos, tienen que hacer 3 pactos, tienen que hacer... Wow. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está? Ya no creemos en eso. Encuentro, reencuentro y puras de esas. Sí, tienen que ir a un encuentro cada vez que ay, necesitamos otro encuentro porque ya me siento que ando sucio, necesito ir a otro encuentro. ¡Wow! Una vez alguien me platicó que en un encuentro hasta ponían una cruz y como un tipo, y tú ponías tus pecados en esa cruz y los clavaban y era, digo, eso se me hace como más hechicería que cosa, o sea, eso no está en la Biblia, o sea, no es bíblico, o sea, ¿de dónde agarran esas cosas? Sí, cuando se usa simbólico y se usa bajo la gracia es una cosa, pero cuando ya la gente empieza a confiar y dice, voy a guardar todos mis pecados en unos papelitos para que cuando vaya al encuentro los clave ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahora, si se le enseña a la gente ahí en su hogar, en cualquier momento, si se equivocó, puede ir a la cruz y pedir perdón, eso ya es distinto. Claro, ¿no? Ya es distinto. No estamos diciendo que no hay que traer los pecados a la cruz, te estamos diciendo que tiene que ser de la manera correcta. ¿Qué más? Una cosa más que alguien haya encontrado ahí. En 27 dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aunque yo había dicho que no diéramos de 27, pero todos ahí está, porque dice que muchos... lo siento. No, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso. Pastor, el 28 somos hijos de la promesa. También. Somos hijos de la promesa. Ajá. Pastor, pero dice que hay que echar al hijo de la esclava. Ajá, estaba esperando que alguien dijera ese. ¿Qué hay que hacer con el hijo, con la ley? ¿Qué hay que hacer con la ley? Hay que echarlo. Hay que echarlo. Hay que echarlo. Sí. Ahorita en nuestra iglesia estoy hablando de algo que se llama los intrusos. Y estamos hablando cómo Sara metió a Agar como intruso en su hogar, pero Abraham metió a Ismael como intruso. Y el 31 no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Exacto. No somos. Se trajo a su sobrino y a su padre y no pudo ejercer su ministerio hasta que Dios trató con... Exacto. Sí. Eso está muy bien. No somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Ok. Amados, qué lindo esto. Voy a parar aquí la grabación. Gloria al Señor.